¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de entrevistas aquí en Televisión de la Universidad de Concepción. Ya estamos avanzado el mes de abril y varios temas con respecto a la salud se toman la palestra a nivel nacional y también regional. Para ello ya está en nuestro estudio el doctor Ángel Oñate Contreras, inmunólogo y director del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por asistir. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por invitarme y a dar a conocer algunas cosas que nosotros realizamos en nuestra facultad. Importante trabajo que nace, ¿cierto?, desde la Universidad de Concepción, sobre todo en temas de salud, profesor. Y bueno, en esta semana de la inmunización, ya estamos adentrados en abril, hemos visto varios resfriados aquí por allá y es bien importante hacernos cargo, ¿cierto?, ser responsables con nuestra salud, y gran parte de las campañas del Ministerio de Salud son en la inmunización. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Bueno, la idea justo de esta semana de la inmunización, que fue obviamente, ¿no es cierto?, una cosa de la Organización Mundial de la Salud, la idea es eso mismo, la idea es concientizar a la población de la importancia de lo que significa, ¿no es cierto?, la inmunización, la importancia de las vacunas. Es decir, por lo tanto, la idea es dar a conocer es decir, tratar en esta semana, qué sé yo, que todo el mundo se dé cuenta que las vacunas son importantes y hay un dicho, es decir, si yo me protejo, protejo al resto de la población o a mis seres queridos, entre comillas. Claro, todo esto por los niveles de contagio, la transmisión de información también de los propios virus, bacterias propiamente tal, en esta semana a nivel mundial del 24 al 30 de abril. Pero profesor, algo que siempre y ahora se da mucho, ¿cierto?, pospandemia, conversar sobre los procesos de vacunación, las diferentes vacunas, las cepas que se están utilizando. En lo práctico, ¿cómo funcionan las vacunas? ¿De qué manera ayudan, ¿cierto?, a fortalecer nuestro sistema inmune? Bueno, en términos bastante general, las vacunas es como tratan de imitar a cuando ingresa el microorganismo patógeno dentro de un individuo, pero sin causar la enfermedad. Entonces, para eso se utilizan diferentes formulaciones, se podría decir. Se utilizan microorganismos enteros, atenuados, pedazos del microorganismo, o qué sé yo, a veces material genético del microorganismo. Pero lo más importante es que la idea es imitar a la enfermedad. ¿Por qué? Porque uno, al imitar la enfermedad, ¿no es cierto?, sin provocar la enfermedad, sino que la idea, ¿no es cierto?, es estimular el sistema inmune para que piense que está enfermo, es decir, que piense que tiene, ¿no es cierto?, el microorganismo patógeno, pero sin provocarle la enfermedad, y eso hace que nosotros estimulemos, ¿no es cierto?, la que significa una respuesta inmune específica, y estimulemos lo que es memoria inmunológica. Esa memoria inmunológica es estas bajas cantidades de lo que es el virus que está incorporándose a nuestro cuerpo a través de la vacuna, eso para que somatice un poco, entienda cuál es el terreno del virus, y cuando nos enfermemos, ¿cierto?, el cuerpo ya sepa a qué se enfrenta. Correcto, así hace la OVA. La idea de la memoria inmunológica, ¿no es cierto?, es que cuando yo recibo algún de este tipo de vacuna, ¿no es cierto?, cree una cantidad de poblaciones celulares, entre comillas, que a posteriori, una segunda, es decir, cuando yo me infecte, tenga en alerta nuestro sistema inmune para que me pueda proteger de forma rápida y eficiente. ¿Por qué? Porque si yo no estoy vacunado, el patógeno va a tratar de aprovecharse de mí y por lo tanto va a tratar de invadirme de forma rápida, porque ellos tienen mecanismos de invasión. Entonces, en este caso, si yo estoy vacunado, por mucho que ellos tengan su mecanismo de invasión, yo ya estoy preparado. Claro. Entonces, rápidamente monto una respuesta inmune y rápidamente me defiendo contra lo que yo fui vacunado. Profesor, todo esto a propósito de la conversación, siempre cuando estamos en terreno, la gente nos consulta, bueno, varios mitos y dudas que tienen con respecto a la vacunación. Cuando uno se inocula y está enfermo o está con alta carga viral, ¿es recomendable seguir ese proceso de vacunación o es mejor recomendar postergarlo hasta que nos sintamos en un estado de salud estable? No es tan así, no es tan importante. Es decir, obviamente, si yo estoy enfermo, no me voy a ir a vacunar. Ya. Primero que nada, ¿no es cierto? Voy a esperar cuando ya esté relativamente bien para poder ir a vacunarme. Por lo tanto, yo no creo que alguien que se sienta enfermo, se sienta con fiebre, qué sé yo, vaya a ir a un sistema de salud a vacunarse.
pero no afecta en nada absolutamente si yo estoy enfermo y me voy a vacunar. No es contraproducente. No es contraproducente, absolutamente no. Perfecto. Profesor, dentro de este aborágine, ¿cierto?, de lo que nacen de las vacunas por el COVID-19, el aumento de información también sobre qué nos estamos administrando o suministrando, mejor dicho, ¿cuáles son los avances en este sentido de la inmunización con respecto, no sé, por ejemplo, hace una década atrás? Bueno, lo que pasa es que hace una década atrás generalmente, bueno, una de las primeras vacunas que se utilizan en los planes de vacunación y todavía se sigue utilizando en Chile, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, qué sé yo, de 1923 aproximadamente fue la vacuna y se sigue utilizando en la actualidad. Y después todo el resto de las vacunas generalmente utilizaban el mismo microorganismo que lo atenuaban, es decir, atenuarlo, ¿no es cierto?, o lo mataban de alguna forma, claro, y se administraba, o de alguna forma lo mutaban para que no fuera patógeno. Ahora en la actualidad se ha ido modificando todo eso y se ha ido trabajando, porque desde el punto de vista, ¿no es cierto?, científico, se ha ido mejorando las tecnologías para identificar qué parte del patógeno es más importante para el sistema inmune para poder defenderse. Entonces, desde un punto de vista tecnológico, lo que se ha hecho es buscar, por ejemplo, proteína de un microorganismo. Claro. Entonces, ahora lo que se utilizan son proteínas que se están utilizando para vacunar a las personas. Son proteínas, obviamente, que son súper importantes desde un punto de vista inmune para producir protección. Entonces, no meten el microorganismo entero, sino que meten una sección. Ahora, llevándolo a lo que vimos, ¿no es cierto?, en el caso del COVID y una de las vacunas que se utilizaba, ellos utilizaron un material genético. Es decir, utilizaron una parte, cuando uno habla de producción de proteína, para hacerlo más fácil, ¿no es cierto?, hay un segmento génico, ese segmento génico se traduce en una proteína. Entonces, ¿qué se hizo? Pescar ese segmento génico y se lo inmunizaron a la gente. Entonces la gente, ella misma producía la proteína y eso es bueno porque desde ese punto de vista mejora un poco más la inmunidad. Entonces, imagínense, de tener microorganismos enteros, después pasar a proteína, ahora pasar, ¿no es cierto?, a materiales genéticos. Y después hay una serie de otras tecnologías que todavía obviamente no se utilizan a nivel público, pero en estudio y no tener otras tecnologías de vacuna. Profesor, en la Facultad de Ciencias Biológicas, con respecto a la inmunización, nos imaginamos que, bueno, también el aumento, el auge de la telemedicina y la situación propiamente tal con la pandemia, imaginamos que los trabajos académicos han sido reforzados, se han ido potenciando. ¿Cuáles son las perspectivas que está trabajando actualmente la Facultad de Ciencias Biológicas en el aspecto de la inmunización? Bueno, nosotros históricamente en nuestro laboratorio, que es el Laboratorio de Inmunología Molecular, que está dentro de la Facultad de Ciencias Biológicas y el Departamento de Microbiología, hemos trabajado en vacunas hace, no sé, 20 años atrás. Y justamente hemos trabajado con vacunas en base a segmentos génicos, ¿ya? Vacunas DNA, vacunas RNA, y nuestro fuerte ha sido ese, principalmente, y obviamente lo otro es que las vacunas generalmente se pueden, es decir, hay que asociarla a veces en algún factor que te facilite o aumente un poco más la respuesta, que se llaman los adyuvantes. Entonces nuestro sistema ha sido en base a eso. Y lo otro es obviamente utilizando tecnologías mucho más modernas y técnicas computacionales. Como yo les conversaba, ¿no es cierto? Tenemos una proteína dentro de un todo, claro, pero nosotros la proteína, de un punto de vista inmunológico, la proteína no es tan importante, sino que hay ciertas zonas dentro de la proteína. ¿Ya? Una proteína, ustedes saben, ¿no es cierto?, un componente en base a aminoácidos. Hay ciertas partes que son súper importantes. Entonces nosotros hemos trabajado más allá, es decir, de identificar esas partes, y trabajamos en vacunas que son quiméricas, se llaman, en donde hemos formado, ¿no es cierto?, en base a la determinación de diferentes zonas dentro de proteínas, y hemos formado una quimera y con eso inmunizamos nosotros. Claro. Entonces es otra tecnología mucho más moderna que obviamente todavía no se ha logrado masificar, pero yo creo que las tendencias a nivel mundial son eso, porque ahora, por ejemplo, los planes de vacunación, por ejemplo, a cierta edad se vacunan con 3, por ejemplo, no sé, nacen tuberculosis, después inmediatamente al par de meses vienen una triple, y esa triple, imaginemos que trae 3 patógenos. Yeah. Y ahora lo que podemos hacer, en vez de trabajar con los 3 patógenos, trabajemos con ciertas zonas de esos patógenos y hagamos una sola y con eso inmunizamos.
Entonces es una, se llama proteína multimérica y son quimeras porque no existen en la naturaleza. Claro, y así se va avanzando y se va desarrollando más soluciones que problemas con respecto a la inmunización. Esa es la idea. Y bueno, actualmente, doctor, estamos todavía en alerta sanitaria, estamos todavía en pandemia a nivel nacional y esto tiene mucho que ver también por la presencia del COVID-19, sus diferentes variantes. ¿Se nos puede contar acerca de eso, doctor? Claro, lo que pasa es que las variantes que tenemos en la actualidad, bueno, ustedes saben, ¿no es cierto?, pasamos por la alfa, beta, gamma, delta, epsilon, qué sé yo no sé a qué altura vamos hasta del partido, pero cada una de las variantes que ha ido bajando, ¿no es cierto?, su patogenicidad, su capacidad, ¿no es cierto?, de producir enfermedad. Yo creo que esto se va a mantener en el resto de la vida, es decir, nosotros siempre vamos a tener este virus dando vuelta alrededor de nosotros, así como cualquier otro de los virus, que sé yo, ¿no es cierto?, como que sé, no sé, el virus de la influenza, qué sé yo, siempre va a estar al lado de nosotros, con baja patogenicidad, siempre tratando de hacernos problemas, pero no es tan preocupante, en mi opinión. Es decir, obviamente, si el que se quiere vacunar, se vacuna. Claro. Hay otros problemas más importantes de un punto de vista de bioseguridad, entre comillas, o de vacunas, que son las vacunas a nivel de los niños, qué sé yo, todos los planes de vacunación que significa a nivel estatal. Está bien, hay que preocuparse, qué sé yo, así como la influenza, hay que preocuparse. Y va a venir esta otra vacuna que vamos a tener que estar todos los años, ¿no es cierto? Claro. Pero va a ser una vacuna voluntaria como se sigue haciendo hasta ahora. Como se suma más al proceso de la campaña de la influenza, ¿cierto? Claro, pero siguen siendo vacunas voluntarias y obviamente uno depende del grupo etario donde esté, qué sé yo, uno tendrá que, ¿no es cierto?, ir voluntariamente a vacunarse, depende de donde esté ubicado. Actualmente, profesor, el sistema de inmunización a nivel mundial se vio con sorpresa, ¿cierto? Con el auge del COVID-19, había un primer SARS-CoV hace unos años atrás. Correcto. Y luego, ¿cierto?, nace esto. ¿Estaremos preparados para una eventual nueva pandemia con los actuales estándares del sistema de inmunización en Chile, por ejemplo? Bueno, es decir, nosotros todavía no tenemos la tecnología en Chile desarrollada como para poder tener una industria, una fábrica de producir vacunas, lo cual siempre vamos a ser dependientes de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Se está intentando hacer como un centro de vacuna en el norte, pero yo creo que siempre vamos a estar de acuerdo en lo que está ocurriendo a nivel internacional. Es decir, nosotros vamos a ser siempre dependientes de ellos, porque ellos son los que norman y ellos son los que dicen qué tipo de vacuna se va a utilizar. Ahora con la pandemia lo vivimos bastante en directo, claro. ¿no es cierto? Lo vivimos bastante en directo, es decir, se empezaron a probar una serie de vacunas y nosotros fuimos, ¿no es cierto?, los que recibimos esa serie de vacunas y así a medida que iba avanzando la pandemia íbamos diciendo si funciona, no funciona, etcétera, etcétera. Y así fue a nivel mundial, es decir, todo el mundo eran pruebas, porque esto no eran vacunas, sino que en este momento eran productos biológicos, porque no tenían el nombre de vacuna, porque no estaban autorizados. Claro. Entonces se decía producto biológico, entonces todo el mundo, obviamente si uno se moría con esa vacuna no podía demandar a nadie, porque obviamente no. Sí, conocimos los dimes y ribetes de la situación de la vacuna, la AstraZeneca, que a más de alguna persona seguramente le dio un efecto secundario. Desde un punto de vista nacional, tenemos las intenciones de desarrollar centros de vacuna, pero todavía falta mucho. Claro. Falta mucho. Profesor, en la Facultad de Ciencias Biológicas, con respecto a la inmunización, ha cambiado un poco el paradigma de los últimos años. Claramente el COVID-19 viene a poner en la mesa este tema, pero ¿cómo ha ido cambiando desde la academia esta situación? Bueno, nosotros no es que nosotros nos queremos creer, no sé, la última chupada al mate, como se dice en la normalidad, ¿no es cierto? Pero nosotros esa tecnología la hemos manejado hace tiempo. Ya. Es decir, esta tecnología de hacer vacuna RNA que ustedes utilizan, esa tecnología de hacer, vacuna a partir de bacterias que son modificadas, nosotros los tenemos eso hace tiempo. Bueno, para nuestro modelo, nosotros trabajamos con modelos bacterianos, pero para nosotros no es ninguna novedad. Es decir, nosotros intentamos durante la pandemia también tratar de hacer algo, y obviamente
no voy a entrar en detalle. Pero intentamos, porque teníamos nosotros los conocimientos, tenemos el manejo, tengo un grupo atrás mío de estudiantes de doctorado, magíster, qué sé yo, que tenemos las capacidades de nosotros desarrollar. Entonces nosotros siempre hemos estado más adelante que el resto. ¿Ya? Entonces esto para nosotros cuando llegó y empezaron a probar era una parte más dentro del show nomás. Claro, ¿por qué se lo pregunto? Porque el trabajo colaborativo ha sido bien nombrado en el último tiempo y sobre todo en un mundo universitario, un mundo científico, en la investigación, pero también en el mundo privado y también en los gobiernos, los estados. ¿Cómo va ese trabajo mancomunado para llegar quizá a un mejor buen puerto en torno a la inmunización? Bueno, esa es la idea, ¿no es cierto? Esa es la idea, que se trabajen a nivel, ¿no es cierto?, colaborativo con diferentes laboratorios y de una forma, ¿no es cierto? Pero eso va a depender, ¿no es cierto?, de las interacciones que tengan, ¿no es cierto?, los jefes de los laboratorios con las diferentes otras entidades. Claro. Y eso son casi cosas relativamente personales. Entonces, claro. Pero la idea siempre es esa, la idea es... El espíritu. El espíritu siempre ha sido ese, es decir, hacer estudios colaborativos, ya sea con empresas o ya sea con diferentes universidades que de alguna forma, ¿no es cierto?, sumen ideas y no resten ideas. Entonces, y eso va en el bien del desarrollo de la investigación y en este caso vacuna, del desarrollo de la vacuna. Profesor, repasemos entonces los beneficios de la inmunización en este contexto de la Semana Mundial, según la ONU, ¿cierto? Del 24 al 30 de abril el proceso de inmunización a nivel nacional se está llevando a cabo aún la campaña de inmunización por la vacuna bivalente, también de manera paralela la influenza y bueno, reconozcamos, profesor, entonces, cuáles son esos importantes avances y lo que nos asegura también la inmunización. Bueno, aquí lo más importante, ¿no es cierto?, es que son elementos que de alguna forma, ¿no es cierto?, nos va a ayudar a protegernos frente a la posibilidad de encontrarnos con el microorganismo patógeno. Ya. Eso es lo más importante. Y eso a cualquier edad, ¿no es cierto? Y obviamente por eso hay grupos que son mucho más sensibles, entre comillas, obviamente, ¿no es cierto?, desde un punto de vista de la posibilidad de enfermarse, y esos son los grupos que hay que proteger. Ya, que sea tercera edad, que sea los niños, que sea las personas embarazadas. Pero en términos general, todas las vacunas, todas tienen una función que es ayudarme a proteger, es decir, darme inmunidad, como se dice. Por eso se llama la semana de la inmunización, darme inmunidad. Inmunidad significa, ¿no es cierto?, mi capacidad de poder enfrentarme a un patógeno sin ningún problema. ¿Ya? Y esa es la idea de las vacunas, y obviamente, ¿no es cierto?, y esa es la idea de los planes de vacunación dentro de lo que significa a nivel nacional o a nivel internacional. Estamos conversando con el doctor Ángel Oñate Contreras, inmunólogo y director del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, sobre la semana de la inmunización a nivel mundial, a nivel nacional. Profesor, estos grupos etarios, recalquemos, ¿por qué es la importancia que se centra en las campañas de vacunación o de inmunización en estos grupos etarios? Porque generalmente, por un lado, los niños generalmente tienen su sistema inmune inmaduro todavía. El sistema inmune, cuando uno nace, ¿no es cierto?, el sistema inmune todavía no está completamente desarrollado. Y es por eso que es súper importante, aprovechando que estamos aquí, el dar leche materna. ¿Por qué? Porque el niño, ¿no es cierto?, necesita inmunidad. ¿Y cuál es la forma mejor, más importante de dar inmunidad durante las primeras del momento que nace? Es la leche materna. Esa es la única forma que obtiene inmunidad el niño cuando está en los primeros días. Es decir, la madre le transmite una serie de inmunoglobulinas y eso lo protege durante el tiempo. Y el sistema inmune de los chicos, ¿no es cierto?, empieza a madurar, empieza a ir de a poquito, empieza, ¿no es cierto?, a agarrar, ¿no es cierto?, su ritmo para poder tener un sistema maduro que aproximadamente, ¿no es cierto?, ya en la pubertad, prepubertad, ahí recién podemos decir que nosotros como seres humanos tenemos el sistema inmune maduro. Claro. Entonces, durante los primeros días de vida, es decir, durante los primeros años de vida, el sistema inmune está empezando a agarrar como los motores, ¿no es cierto?, y eso es súper importante. Ahora, ¿qué pasa con el grupo etario de las personas de tercera edad? El sistema inmune se empieza a cansar, podríamos decir. ¿Ya? El sistema inmune empieza a disminuir, se empieza a deprimir, a inmunodeprimir se llama eso. Bueno, por eso se dice tanto la inmunodepresión también. Claro, bueno, pero eso va para, bueno, obviamente eso va para otro lado, sí, pero tiene que ver mucho con las personas de tercera edad. Bueno, uno de los factores que son desencadenantes del proceso de inmunodepresión, obviamente es la edad. Y las personas de tercera edad, obviamente, ¿no es cierto?, están más despreocupadas
predispuesta a poder desarrollar, ¿no es cierto?, otro tipo de enfermedad. Entonces, por eso que hay que recalcar y volver a dar, ¿no es cierto?, inmunidad, que es súper importante. Todavía no se han hecho muchos estudios sobre la inmunidad en las personas de tercera edad. Hay que algo súper importante que sería un buen nicho de los inmunólogos que trabajen en esa área. Detengámonos en ese punto. ¿Por qué se han realizado pocos estudios en ese aspecto? Porque generalmente la salud en términos generales, ¿no es cierto?, está enfocada en las personas de la edad, ¿no es cierto?, saludable, podríamos decir. Es decir, de cero a... y lo otro que en la actualidad las personas más viejas como nosotros, ¿no es cierto?, han ido aumentando. Es decir, la cantidad de personas de tercera edad ha ido aumentando a nivel nacional. Bueno, a nivel internacional hace rato que está. Nosotros en Chile la expectativa de vida son mucho más altas. Entonces, obviamente, no había para qué estudiar eso si no teníamos gente vieja. Claro. Entonces ahora obviamente hay que empezar a preocuparse, y como lo que está ocurriendo en el resto de los países a nivel mundial, empezar a preocuparse de ello. Entonces por eso nosotros tenemos que empezar a enfocar lo que es la investigación hacia lo que es la inmunidad, qué está ocurriendo con ello. Sí, porque uno ve de que las personas adultas mayores de tercera edad o de cuarta edad también se preocupan mucho de sus exámenes médicos, de estar con los chequeos al día. Hay una preocupación constante, una responsabilidad, ¿cierto? Y que va de la mano también con los procesos de inmunización. Correcto, lo que pasa es que a esa altura, a nivel nacional y a nivel mundial, ya las personas viven con las vacunas que les dieron cuando nosotros fuimos recién nacidos. Claro. Es decir, las vacunas de los patógenos que son mucho más agresivos son los mismos que recibimos, por ejemplo, supongamos Mycobacterium tuberculosis. Uno sale del canal del parto y le está esperando, ¿no es cierto?, la enfermera para colocarle la inyección para Mycobacterium tuberculosis. Sí. Y es la misma bacteria que tenemos es decir, la misma inmunidad que recibimos ese día es la que tenemos hasta el día de hoy. Por lo tanto, hay que pensar, ¿será necesario hacer un refuerzo? El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, porque sería importante, porque tenemos que empezar a hacer estudios. ¿Qué es lo que pasa con la persona de tercera y cuarta edad? Es decir, se enferman es decir, desarrollan este tipo de enfermedades. No sé, el tétano, qué sé yo, no sé, hepatitis, alguna cosa de estilo. ¿Por qué? Porque se supone que la inmunidad es perpetua, entre comillas. Claro, pero era perpetua cuando nosotros vivíamos hasta los 70 años. Claro. Pero ahora ya vivimos hasta los 100 años, entonces no se sabe qué es lo que pasa con los 100 años. Entonces, hay que empezar a preocuparse de eso. Varios desafíos dejan eso, sobre todo que en algunos países como Francia están aumentando la edad de jubilación, entonces nos imaginamos que también irá acompañado de políticas de proteccionistas, ¿cierto?, para esos grupos etarios que se alarga, ¿cierto?, su etapa de vida laboral. Y como usted bien dice, tienen que tener un sistema inmune para responder. Por supuesto. Bueno, y todos los sistemas de salud ahora están preocupados en punto de vista de lo que es la salud para las personas de tercera edad y qué sé yo, la especialidad, ¿no es cierto?, la gerontología, y ahí han aparecido subespecialidades dentro de los estudios de las personas, ¿no es cierto?, de edad. Eso porque significa que está aumentando la cantidad de personas que vamos a llegar a edades de 100 años. Entonces va a haber un momento, ¿no es cierto?, donde yo creo que lo que pasa en Europa vamos a ser más viejos que jóvenes. Ya. Entonces nuestro sistema de salud va a tener que preocuparse de los viejos. Y obviamente nadie quiere perder plata, entonces tenemos que preocuparnos de la salud de los viejos. ¿Cuántos años más? Yo creo que en unos 10 años más, yo creo que vamos a estar ahí, vamos a estar preocupados. Atención entonces a las autoridades en el tema, porque hay que tomar cartas en el asunto. Doctor Ángel Oñate Contreras, inmunólogo y director del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra Casa de Estudio de la Universidad de Concepción. Le agradecemos haber estado en este espacio de entrevista conjunto con todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos, y obviamente si alguna vez necesitan alguna cosa que le hable de inmunología, aquí estamos. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, junto a Ángel Oñate, junto a Ángel Oñate empezamos a despedir este interesante programa de entrevistas, resolviendo varias dudas que ustedes nos transmiten día a día. Siga la programación de TVU, nosotros nos vemos hasta una nueva oportunidad. Nos vemos.